Campistas, ¿qué es lo más aterrador, espeluznante o perturbador que les ha pasado en el bosque? Me mudé al sureste de Washington por trabajo después de la universidad. Las montañas Blue estaban muy cerca, y como cazador me interesaba conocer el terreno para la temporada de caza. Hice varios viajes de exploración solo a distintas zonas, eligiendo siempre lugares lo más alejados posible de cualquier camino público o punto de acceso. En la caza descubrí que la mayoría de las personas son demasiado perezosas para alejarse mucho de los caminos, así que hay menos competencia en las áreas remotas. Estar al aire libre nunca ha sido algo nuevo para mí. Crecí en una granja y rancho en Montana, y pasé la mayor parte de mi juventud trabajando afuera y tratando con animales. No solo tenía que cuidar al ganado, sino que también me crié cazando y, sobre todo, disfrutando imitar los sonidos de los animales. Tenía 10 años cuando engañé por primera vez a un coyote haciéndole creer que era un conejo agonizante, y desde entonces he imitado de todo, desde roedores hasta alces, lo suficientemente bien como para engañar a depredadores y animales grandes de forma habitual. Sé que con la popularidad creciente de la caza con arco los llamados de animales se han vuelto más comunes, pero no creo que se puedan apreciar tanto como un chico de campo que aprendió a imitar los sonidos del ganado, caballos y gallinas antes de tener edad para ir a la escuela. No estoy presumiendo, solo dejo claro que tengo un oído muy entrenado para los llamados de animales. Así que salí una tarde rumbo a las montañas Blue para explorar en busca de animales. Empecé tarde, pero no me preocupaba mucho, ya que la mayor parte de la actividad se observa al amanecer y al anochecer. Caminé unos 3 kilómetros desde la carretera antes de buscar un lugar donde acampar y observar animales. Subí una cresta y encontré un sitio pequeño y algo nivelado para montar el campamento. Tenía una buena vista del área alrededor, pero solo vi un par de ciervos cola blanca antes del anochecer. Hice un campamento seco, sin fuego, y me acosté temprano para comenzar bien al día siguiente. Me desperté alrededor de la 1 de la mañana con probablemente el peor dolor de cabeza que he tenido. Venían oleadas de dolor que bajaban y volvían. Había sido muy cuidadoso con la hidratación durante la caminata, así que sabía que no era deshidratación, que era mi única preocupación real en el viaje. Estaba acostado en mi saco para dormir, con ese dolor intermitente, tratando de entender la causa, cuando mis oídos captaron un sonido extraño proveniente del costado de la montaña, más arriba de donde estaba. Dejé de pensar en el dolor de cabeza y me concentré en el sonido del animal. No coincidía con ningún llamado que conociera ni con los patrones habituales. Era demasiado fuerte y repetitivo, único, muy extraño. Supe enseguida que era el sonido de un mamífero grande. Puedes preguntar cómo lo sé, pero solo puedo decir que tengo toda una vida de experiencia con eso. Definitivamente era un mamífero, grande, con una cavidad vocal profunda y hueca, y aunque esto era evidente, me dije a mí mismo que debía ser algún ave de Washington para tranquilizarme. Después de todo, Washington debe tener aves diferentes a Montana. Así que quedé atrapado entre que si me concentraba en el sonido no podía convencerme de que fuera un ave, y si intentaba no pensar en el sonido, el dolor de cabeza era insoportable. Cerca de las 2 de la mañana tomé la decisión de levantar el campamento y volver al camión, con ese sonido repitiéndose todo el tiempo antes de tomar la decisión. El camino por el que había llegado al campamento era directo pero difícil. Sin embargo, había una carretera cerrada justo arriba que hacía un bucle hacia la carretera principal donde había dejado el camión. Era más larga pero más fácil de seguir de noche. Además, me llevaba directamente hacia la fuente del sonido antes de empezar a rodear hacia el camión. Así que con mi pistola 1911 en la mano comencé a caminar por ese camino. Lo curioso fue que el sonido se mantenía encima de mí mientras avanzaba, siempre en la ladera, a unos 200 o 300 metros de distancia. El animal claramente seguía mi salida, avanzando por la montaña. Tan pronto como descendí de las montañas, el dolor de cabeza desapareció por completo. Desde entonces decidí que probablemente se debía al mal de altura, ya que también me costaba regular la respiración. Lo realmente interesante vino al llegar a casa, cuando empecé a buscar sonidos de aves de Washington, ya siendo alrededor de las 3 o 4 de la mañana. No encontraba nada parecido a lo que había escuchado. Esa pequeña voz insistente me hizo finalmente buscar llamado de pie grande, y maldita sea si no encontré casi al instante un archivo de audio con exactamente lo que había oído. El sonido era tan único que, mientras manejaba de regreso, tomé un silbato y pude reproducirlo bastante rápido. No tengo ninguna duda de lo que escuché. Claro, también dudo de cualquier sonido en internet etiquetado como grito de pie grande, porque ¿quién puede decir qué sonido hace una criatura mitológica y cómo estar seguro? Puedo decir que nunca volví a escucharlo, ni siquiera en mis regresos a esa zona. Incluso caminé por el área donde se originó, una pendiente norte espesa, llena de árboles y vegetación densa.
Fui de campamento en grupo en medio de la nada en Arizona y desperté al oír algo olfateando afuera de nuestra tienda. Mi reacción inmediata fue que probablemente era un oso u otro animal que había llegado al campamento, y tal vez mis amigos tontos no habían atado la basura. Segundos después escuché el olfateo junto a la tienda de al lado y todos en la mía nos apretamos en silencio para darnos a entender que estábamos despiertos y sabíamos lo que pasaba afuera. Instantes más tarde, un amigo en otra tienda salió y empezó a gritar y hacer ruido, también tenía un arma, esperando ahuyentar al animal que estuviera en el sitio. Resultó que no era un animal. Era un tipo que había revisado nuestras conservadoras y la comida y decidió que estaba bien olfatear nuestras tiendas. Nuestro amigo lo persiguió y de inmediato empacamos nuestras cosas y nos fuimos. Un año después del incidente anterior, mis amigos tontos y yo volvimos a la zona cercana, pensando que lo que encontramos había sido un hecho aislado. Esta vez creímos que seríamos más listos que cualquier posible merodeador y, en lugar de dormir en tiendas, todos dormimos en las cajas de nuestras camionetas y SUV. Porque claro, no pueden olfatear una Toyota Tacoma, ¿no? En fin, era plena noche, yo estaba dormido en la parte trasera de mi SUV cuando de repente sentí una luz brillante en la cara. Naturalmente, me habría despertado, habría soltado una grosería y preguntado quién hacía eso. Sin embargo, supe de inmediato que debía fingir que seguía dormido y no dejar que la persona supiera que estaba despierto. Me quedé ahí al lado de mi novia esperando que hiciera lo mismo y presté atención por si oía sonidos inusuales como olfateos. Lo único que escuchaba era un amigo roncando junto a la fogata. Después de que la luz se alejó de mi auto, oí a la persona caminar hacia la siguiente camioneta y alumbrar a mis amigos que estaban allí. Miré lentamente y resultó ser un hombre mayor, simplemente de pie, mirando a todos mientras dormían. Esperé a que saliera del campamento y entonces salí del vehículo a toda prisa para despertar a mis amigos. La mayoría también fingía dormir y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Vivo en un pueblo rural rodeado de montañas y bosques, así que acampar es casi una actividad semanal, incluso en invierno. La experiencia que no puedo quitarme de la cabeza fue cuando un amigo y yo nos separamos del grupo, todos de entre 16 y 19 años, para acampar en un mejor lugar de pesca, a unos 1,5 kilómetros de distancia. Solo habíamos llevado una tienda para el grupo, así que construimos un refugio improvisado apoyado contra una gran roca en un claro. No podía dormir porque sentía que algo nos observaba. Supuse que era un puma, lo cual no era gran cosa considerando su comportamiento, así que eché más leña al fuego. Levanté la vista y, bajo la luz de la luna llena, había un hombre de pie al borde del claro, a unos 70 metros. Me quedé paralizado y no pude apartar la mirada mientras él, al parecer, me observaba también. Después de 1 o 2 minutos, se alejó caminando en dirección opuesta. Dudo que tuviera malas intenciones, pero pasé toda la noche despierto, sosteniendo el revólver 357 de mi amigo. Acampamos en el fondo de un valle con paredes rocosas bastante empinadas a ambos lados durante una travesía con mochila en las montañas Outdoor, en Idaho. A medianoche nos despertó el sonido de un desprendimiento de rocas, algo que en un lugar así seguro ocurre a menudo. No fue que se diera toda la ladera, pero al menos varios bloques grandes bajaban rodando. Se oía cómo se acercaban, destrozando árboles grandes y arrasando todo a su paso. Pensé en salir corriendo de la tienda, pero afuera había oscuridad total y, aunque tuviera una vista despejada, no podría ver las rocas ni hacia dónde iban. Decidí que no había opción con mejores probabilidades que quedarme en la tienda y esperar haber elegido un sitio con suerte. Por la mañana no encontramos señales y, por lo que sé, quizá las rocas no se acercaron a menos de unos 0,5 kilómetros. Aún así, esa sensación de impotencia fue bastante perturbadora. Mi madre tiene una gran historia de campamento. A finales de sus 20, ella y mi padre estaban enseñando en Lesoto. En las vacaciones iban de campamento a los parques enormes de Zimbabue. Eran jóvenes e imprudentes y no sabían los peligros de acampar en África y tenían a mi hermana con ellos, que en ese momento tenía menos de 1 año. Una noche estaban acampando en una tienda y tenían a mi hermana entre ellos cuando oyeron sonidos afuera. Dicen que sonaba como si alguien tosiera. Mi hermana hacía ruiditos de bebé y parecía que eso atraía a más animales tosiendo afuera. Pronto sonó como si toda una manada estuviera fuera de la tienda. Mis padres no tenían armas de fuego ni un cuchillo o un hacha cerca. Uno de los animales entonces empezó a olfatear la tienda y parecía que intentaba cavar por debajo para llegar a mi hermana, que ahora lloraba. Mis padres, en pánico, trataban de encontrar una forma de salvarse a ellos y a mi hermana, y en una rabia inducida por el pánico, mi madre,
con toda la fuerza y determinación que solo una madre asustada por la vida de su hija puede reunir, golpeó el hocico de la hiena que olfateaba la tienda. Hasta el día de hoy mis padres juran que el animal gritó de terror y que toda la manada huyó. Crecí en el bosque y yendo de campamento, mi familia y yo tenemos nuestra cuota de historias extrañas y aterradoras, pero esta aún no logro entenderla ni hoy. Mis padres tenían 35 acres de propiedad en las rocosas profundas, a unas 2 o 3 horas de nuestra casa. Pasábamos todo el tiempo que podíamos acampando allí porque nos encantaba. Era un lugar aislado y hermoso, y de niños teníamos mucha libertad. Mis padres eran campistas y mochileros experimentados y ambos se habían criado en las montañas. Un día salimos de noche y llegamos a la propiedad alrededor de las 9 o 10 de la noche. Estábamos cansados y empezamos a sacar las tiendas y demás del auto. En cuanto bajamos nos invadió una sensación extraña. No se sentía normal ni agradable. Ya habíamos encontrado depredadores salvajes y conocíamos la sensación de estar siendo observados, pero esto era como si nos miraran desde todos lados. También notamos que no había sonidos. Un silencio total. Normalmente oiríamos insectos y, de vez en cuando, búhos, murciélagos y el murmullo general del bosque. Nos reímos nerviosos, comentamos algo y nos pusimos a armar las tiendas cerca. Ahí empezó lo realmente raro. Comenzamos a oír crujidos en las ramas alrededor, a unos 3 metros del suelo, al parecer. Sonaba casi como criaturas grandes, como monos o mapaches, saltando de árbol en árbol con estruendo. Y muchos. Nunca había mapaches capaces de hacer algo así, y estos sonidos eran torpes, no como los de las aves. Se volvió cada vez más fuerte y extremadamente inquietante. Para ese momento la tienda ya estaba lista y mis padres metieron a mi hermano y a mí allí, diciéndonos que nos quedáramos adentro. Ellos salieron con linternas intentando entender esa actividad tan extraña. Mientras estaban afuera empezamos a oír llamados rarísimos. Nunca escuché nada igual antes ni después. Honestamente, sonaba como humanos imitando un alarido o chillido de primate. Había algo extrañamente humano en ello, y parecían llamarse y responderse entre sí desde todas las direcciones, junto con las ramas que crujían y se agitaban. Mis padres volvieron a la tienda y dijeron que no habían podido ver absolutamente nada. Recuerdo lo sorprendida y asustada que se veía mi madre, y eso me asustó porque era alguien capaz de acechar osos para sacar una buena foto. Ninguno de mis padres se asustaba fácilmente en la naturaleza, ni en general. Estábamos todos acurrucados en la tienda, confundidos, asustados y sin saber qué hacer. Los sonidos eran tan fuertes y venían de todas partes que parecía una tormenta afuera. Nuestros perros estaban encogidos entre nosotros, totalmente aterrados. Mi padre decidió salir de nuevo y recuerdo que, en cuanto terminó de abrir el cierre de la tienda, los sonidos se detuvieron. Así, de golpe. Y esa sensación opresiva y extraña desapareció. Mis padres salieron otra vez a investigar y de nuevo no encontraron nada, salvo ramas caídas y unas marcas extrañas en lo alto de algunos árboles. Volvieron, nos tranquilizaron y de alguna manera consiguieron que durmiéramos. Aún hablamos de esto. Ninguno sabe qué pasó ni tiene explicación. Como dije, nos ocurrieron cosas locas y extrañas, pero nunca nada remotamente parecido a lo de esa noche. Unos amigos y yo teníamos un fin de semana largo de 5 días libres de la escuela y decidimos ir de campamento a las montañas del norte de Georgia. Llevamos una tienda grande para 10 personas, éramos 5, 2 chicos y 3 chicas, y cargamos todo en la camioneta de mi amigo. Él y yo teníamos algo de experiencia en acampar, hacer senderismo y cazar, y además es veterano del ejército, así que empacamos bien y llevamos muchas cosas. Una estufa de gas propano, catres plegables y una ducha portátil. Íbamos súper preparados para todo el fin de semana. Salimos el miércoles por la tarde, dejamos la camioneta en un pequeño pueblo y comenzamos a caminar por el bosque buscando un lugar. Todo fue normal hasta que llevábamos unos 7 kilómetros. Lo primero extraño fue cuando llegamos a un claro con un estanque o lago pequeño. En cuanto entramos en el área abierta, todo se detuvo. No había pájaros, ni ardillas, ni viento, ni movimiento en las nubes. Mi amigo y yo pensamos vaya, debe haber un depredador cerca, y sacamos nuestras pistolas por precaución. Nunca había visto un oso en Georgia, así que pensamos que podría ser un puma o tal vez coyotes. Estábamos observando los alrededores cuando él me agarró del brazo y señaló al otro lado del agua. Allí, entre los árboles, se veía lo que parecía una mujer de pie, a unos 150 metros. Supusimos que vivía cerca y seguimos caminando más allá del agua y el claro. Al mirar hacia atrás, ya no estaba. En cuanto entramos de nuevo entre los árboles, regresaron los sonidos del bosque. Montamos el campamento unos 3 kilómetros más adelante, pues ya anochecía y no queríamos hacerlo en la oscuridad.
Desempaquetamos todo, encendimos una fogata, abrimos unas cervezas y nos sentamos a relajarnos. Había una chica que me gustaba, y después de unas cervezas y ya con el sol caído, nos alejamos del fuego con la excusa de arreglar una parte de la tienda. Empezamos a besarnos, pero al poco tiempo ella se detuvo y me miró extrañada. Le pregunté qué pasaba y me dijo, nada, solo que se puso muy silencioso. Luego de eso regresamos a la fogata. Los demás no notaron nada raro, solo se burlaron diciendo que habíamos tardado mucho en arreglar la tienda. La primera mañana encontramos la estufa de propano abierta, vacía, pero sin haber sido encendida. Nadie la había usado. La segunda mañana notamos que faltaban cosas. Una linterna que dejamos junto al fuego y el suéter de mi amiga, que había quedado sobre una silla. Pensamos que los habíamos perdido o que alguien los movió sin avisar. Ese segundo día, viernes, salimos a buscar una cascada que habíamos leído en internet que estaba cerca. Seguimos el río cuesta arriba cuando de nuevo todo se quedó en silencio. Mi amigo me dio un codazo y señaló hacia una colina junto al río. Miré entre los árboles y alcancé a distinguir la figura de la misma mujer, con la misma ropa, simplemente de pie. No podía decir si nos miraba o no, solo estaba allí. Mi amigo le dijo a las chicas que había visto un puma siguiéndonos y que iría a espantarlo. Subió haciendo ruido y volvió 10 minutos después. Les dijo que lo había espantado, pero a mí me confesó que la mujer ya no estaba cuando llegó. Encontramos la cascada y nos olvidamos del asunto. Al regresar al campamento, lo encontramos revuelto. No estaba completamente destruido, pero se notaba que algo había revisado nuestras cosas. Les dijimos que seguramente fueron mapaches. Esa noche dormimos con las armas a mano. Entonces todo se salió de control. Me desperté porque mi amiga me apretaba el brazo. Estábamos abrazados y ella me hizo callar antes de que preguntara qué ocurría. Afuera reinaba un silencio absoluto. Al mirar, mi amigo estaba sentado, atento, observando. Los tres permanecimos despiertos unas 2 horas hasta que amaneció. Al salir el sol, empacamos y nos fuimos. Todo el camino de vuelta al pueblo fue inquietantemente silencioso. En algunos momentos creí ver a la mujer entre los árboles, pero nunca con claridad. Evitamos el lago por completo y llegamos a la camioneta en la mitad del tiempo que nos había llevado llegar hasta allí. Ya de regreso, en la carretera, todos empezaron a contar momentos en los que creyeron ver u oír a la mujer durante el fin de semana, pero habían estado demasiado asustados para mencionarlo, como si al ignorarla desapareciera. Lo más extraño es que ninguno de nosotros pudo describir su rostro, era como si estuviera borroso. No tengo idea de quién era, pero desde entonces nunca he vuelto a acampar ni a hacer senderismo de noche. Antes de contar mi historia, quiero recalcar algo que muchos ya mencionaron. Los humanos son el animal más peligroso que puedes encontrarte en el bosque. Empecé a entrenar para recorrer en bicicleta todo el Colorado Trail en marzo de 2008. Era nuevo en el ciclismo de montaña con mochila y estaba ansioso por probar mi nuevo equipo ultraligero. Asistí a varios cursos gratuitos de mantenimiento avanzado en Bicycle Village. Al principio iba solo por una noche, siempre en el tramo 1 del Colorado Trail, ya que era el único sin nieve en marzo y el inicio del sendero quedaba cerca de mi casa. He acampado toda mi vida en Colorado, pero acampar solo en ese sendero en marzo puede ser arriesgado si no pasas mucho tiempo en la montaña. Intento ser prudente, cuelgo mi comida y desechos, mantengo una fogata pequeña y cocino a unos 6 metros de donde pongo la tienda, me lavo con agua y jabón antes de acercarme a dormir. También llevo gas pimienta para osos, un cuchillo táctico de hoja fija y una campanilla en la bolsa del cuadro. Era como la 5ª o 6ª vez que subía, no recuerdo bien, pero estaba emocionado porque esa semana de San Patricio había hecho calor y se abrió un nuevo tramo del sendero que antes estaba cubierto de nieve y barro. Revisé y volví a revisar todo mi equipo, asegurándome de tener suficientes capas por si bajaba la temperatura, y salí desde mi apartamento en Littleton. Es increíble poder salir pedaleando desde tu puerta y, en 45 minutos, estar en pleno bosque, aunque vivas en una ciudad. Todo era nuevo para mí después de Bear Creek. El sendero estaba perfecto, sin barro, los pájaros cantaban. Al doblar una curva justo después de Bear Creek vi una bicicleta Trek apoyada en un árbol. Me pareció curioso. Seguí unos 90 metros y empecé a oír el sonido de alguien serruchando. Al poco rato vi una sección despejada con un árbol caído bloqueando el sendero. Había un hombre de unos 50 años, pelo largo castaño, camisa de franela y jeans, serruchando el tronco. Era amable, dijo que llevaba décadas recorriendo el sendero y que cada primavera subía a limpiar los árboles caídos. Lo ayudé a mover el tronco, él ya había hecho los cortes, así que juntos despejamos el paso. Estaba muy interesado en mi viaje, mi equipo y a dónde me dirigía. Parecía genuinamente amable, y mientras cargábamos los trozos de madera charlamos.
Ahora, viéndolo en retrospectiva, creo que le conté demasiada información. Le dije que no estaba armado, que era nuevo en el sendero y hacia dónde iba. Antes de irme me dijo que a unos 800 metros había un lugar precioso a la derecha, con un fogón, protegido del viento por unos acantilados y con una vista increíble del cañón Waterton. Estaba cansado de pedalear desde mi casa, de mover troncos y ya era tarde, así que sonaba perfecto. Seguí sus indicaciones y encontré el sitio. Incluso me había dicho que dejaba unas herramientas envueltas en una lona encerada bajo una saliente rocosa. Sorprendentemente las encontré. Una sierra, un hacha, un martillo y otras herramientas. Corté un poco de leña, cené una comida deshidratada, descansé junto al fuego, fumé un poco, limpié todo y me acosté. Las primeras noches durmiendo solo en el bosque fueron difíciles, pero ya llevaba varias y había empezado a usar tapones para dormir mejor. Estaba dormido y algo me despertó de golpe. No sé qué fue, pero me erizó el cuello. Encendí mi linterna frontal y asomé la cabeza fuera de la tienda, y no había nada. Me vestí, salí con el gas pimienta y el cuchillo listo. Recuerdo que hacía un calor inusual para marzo, pero después de despertarme no había viento ni sonido, todo estaba completamente quieto. Miré con 2 linternas, no vi ojos ni movimiento, se me eriza la piel solo de recordarlo. También llevo una alarma personal que suena a 130 decibelios al tirar de un pasador, la Active para ahuyentar lo que fuera. Quizás no lo escuché por los tapones, pero algo me despertó del sueño profundo. No puedo explicarlo, no es lógico, pero justo después de activar la alarma sentí una ola de miedo recorrerme el cuerpo entero, como si estuviera paralizado por un minuto. No era mi primera acampada en solitario y no estaba imaginando cosas. Algo realmente me asustó. Si hubiera estado acampando en auto habría tirado todo dentro y me habría ido a toda velocidad, pero con la bicicleta tenía que empacar bien el equipo y equilibrar el peso. Me tomó unos 15 minutos empacar y durante todo ese tiempo estaba aterrorizado, con la sensación de que algo o alguien me observaba muy cerca. Por fin terminé, subí a la bici y empecé a pedalear. Había un pequeño descenso y luego unos 2,5 kilómetros de subida empinada por un sendero estrecho, aún más difícil con 10 kilogramos extra de equipo, en plena noche y muerto de miedo. Eran cerca de las 2 de la mañana, subía lentamente, pero la luna iluminaba bien. Estaba a mitad de la última pendiente fuerte antes de llegar a la intersección en Lenny's Rest, donde todo sería bajada hasta casa. Aún asustado, el esfuerzo físico me distrajo un poco, hasta que de pronto escuché pasos a apenas 1,5 metros a mi derecha, justo fuera del sendero. Me quedé helado, nunca tuve tanto miedo. Era un terreno empinado, así que no podía seguir montado, tuve que saltar de la bicicleta. Grité con todas mis fuerzas. «Lárgate de aquí, desgraciado». No pasó nada, pero oí que esa cosa grande cambió de posición y crujieron ramas. El bosque era muy denso a mi derecha y no podía ver más allá de 1,5 metros. Cuando pude, subí de nuevo y seguí pedaleando, aunque tuve que bajarme varias veces más. Estaba gritando a todo pulmón, porque seguía oyendo pasos muy cerca, que sonaban casi humanos. Finalmente llegué a Lenny's Rest, en la cima, muy agotado. Me detuve sin bajarme de la bici, apoyado en un banco, y juro que escuché algo corriendo cuesta arriba hacia mí desde unos 10 metros abajo, por donde acababa de subir. Algo venía corriendo hacia mí, rápido, muy rápido cuesta arriba. No sé qué era, si un humano, un puma o un oso negro, pero algo me había estado siguiendo la última hora, y justo cuando creía haberme salvado, escuché ramas romperse con fuerza y algo corriendo directo hacia mí. Me lancé cuesta abajo por el sendero más rápido que nunca, y fue una locura porque en cada curva había precipicios y si me equivocaba un poco volaba al vacío. No me importó. Bajaba como un corredor profesional, sin frenar. A mitad de camino hay una parte rocosa donde siempre tengo que bajarme para rodear una piedra grande. Lo hice, y antes de seguir me quedé en silencio. Pude oír algo arriba, abriéndose paso entre los árboles, bajando directo por la montaña en mi dirección, sin seguir el sendero. Estaría a unos 90 metros arriba. Volví a subirme, cambié a la marcha más alta y bajé a toda velocidad sin mirar atrás, batiendo récords hasta llegar a la avenida Watsport. No estaba acampando, pero hace algunos años hice una caminata larga por el bosque cerca de mi casa. Pensándolo bien, fue algo imprudente ir solo por el bosque sin teléfono celular ni ningún tipo de equipo. En ese momento vivía en un campo de golf abandonado. Había varios senderos pavimentados e incluso algunos de tierra hechos por vehículos todoterreno y similares. Solía explorar el campo de golf cuando tenía tiempo. Un día me adentré en el bosque, más allá de los senderos pavimentados y a veces seguí huellas casi imperceptibles de motocross y vehículos todoterreno. Me encontré con un sendero de tierra roja y lo seguí. Sin embargo,
El sendero tenía un aire inquietante. Al entrar en esa zona en particular, los insectos dejaron de hacer ruido, los pájaros dejaron de cantar. Todo en ese lugar dejó de emitir sonido y lo único que se oía eran mis pasos. Sé que hay un nombre para este fenómeno, pero no puedo recordar cómo se llama. Me alegró mucho salir de esa zona.